del sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches, señores. Este es el espacio titulado La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguayo. No fue la es mi nombre. Tenemos un panorama absolutamente lluvioso y tormentoso, al menos aquí en la radio. Y saludo como siempre al protagonista de este espacio, al señor Fernando Dotti. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Onofre? Buenas noches. ¿Cómo anda? Un placer saludarlo. Un placer también de mi parte. Y bueno, espero que la gente esté bien, que este tiempo lo haya tratado bien, más allá de que sabemos que esa zona donde está usted ha estado un poquito bravo el asunto. Sí, lamentablemente aquí en Fraiventos el fin de semana, la noche del viernes para el sábado estuvo particularmente complicada, hubo muchos daños materiales, así que bueno, la solidaridad para con toda la gente afectada, realmente algo que pocas veces visto por aquí, por estos lados. Pero bueno, al mal tiempo poniéndole buena cara, como siempre. Totalmente. Y hablando de cosas bravas, hoy voy a hablar de un tema que levanta siempre polvadera, ¿no? Que tiene que ver con el famoso 8M. Se quema el tuco hoy. Sí, se pone bravo. Bien, bueno, asistimos como todos los años en este 8 de marzo, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a una nueva manifestación y expresión de odio, de intolerancia por parte del feminismo, de esta ola del feminismo radical, que no se identifica para nada con un verdadero feminismo, y vamos a estar hablando sobre esto, sobre los orígenes del feminismo, cuál fue la plataforma reivindicativa. Vamos a estar hablando de igualdad ante la ley versus igualitarismo impuesto, en fin. Pero bueno, vimos, y esto no fue, o mejor dicho, no pasó inadvertido, fue noticia, cómo en esta manifestación hubo expresiones de odio, concretamente hacia la comunidad judía, en este caso, un muñeco, vimos en el desfile, con una estrella de David, donde tenía atravesada una lanza, ¿no? No es algo novedoso esto en el sentido de la expresión de intolerancia. Años atrás, todos recordarán los daños que se hicieron frente a una iglesia del Cordón, allí en Montevideo, y sin embargo, no pasa nada, ¿no? A ver, claramente acá asistimos a una expresión de un delito de odio. Hay que ir al 149 del Código Penal, donde claramente se conjuga el verbo nuclear del tipo delictivo, y perfectamente se podría llamar a responsabilidad penal a quienes hicieron estas manifestaciones. Pero bueno, sabido es, lamentablemente, que todas estas expresiones radicales, feministas, globalistas, que están en la agenda progre, en la agenda woke, de la cual este gobierno es defensor y promotor, al punto tal que recuerden que este gobierno, a poco de asumir, se manifestó explícitamente de acuerdo y en fomentar la nefasta y marxista Agenda 2030, neomarxista Agenda 2030, ni que hablar de los antecesores en el gobierno, ¿no? Pero entonces vemos que hay una tolerancia selectiva del poder, ¿no? ¿Qué pasa si mañana hay un grupo de hombres que sale a manifestarse pidiendo igualdad ante la ley, que era la consigna del feminismo de sus orígenes, y algo que sería absolutamente legítimo reclamarlo hoy en día, conforme lo que diremos más adelante? Pero ¿qué pasa si salieran a manifestar como Dios los trajo al mundo, en Tarlipes, reclamando esto, en pleno centro de Montevideo? Seguramente lo que va a pasar es que se los van a llevar detenidos y los van a someter a algún proceso de faltas o de responsabilidad penal. Bueno, por eso es que hablamos de que hay una suerte de impunidad o de tolerancia selectiva de la policía, de la fiscalía, de los poderes del Estado en general. Hoy este feminismo, además de exaltar el odio al hombre, de reivindicar
una cuestión de lucha en una suerte de reduccionismo binario de la sociedad tan básico y tan elemental que asusta realmente, pero se asientan algunos pilares, ¿no? La persecución judicial del hombre, por ejemplo, y una malentendida igualdad, un igualitarismo a prepo, un igualitarismo a punta de pistola, que acaso se refleja en 2 o 3 puntos. Por ejemplo, la nefasta ley de violencia de género, la 19.580, que se votó en el periodo pasado, en el año 2017, si mal no recuerdo, pero con la mano alzada de todos los partidos de gobierno, no solo de la izquierda. Una ley que claramente otorga un desigual trato al hombre que a la mujer, vulnerando, entre otras cosas, el artículo 8 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley y que la única distinción que tenemos es la de nuestros talentos y nuestras virtudes. Pero este feminismo radical, intolerante, se manifiesta también, por ejemplo, en las cuotas, en las leyes de cuotas, en la mal llamada y mal entendida discriminación positiva. Me hace acordar a la amiga Sandra, perdón, la amiga, Gloria, me estaba confundiendo con otra. Gloria Rodríguez, que es amante de las cuotas. Sí, que obviamente esto no es un problema de izquierda, esto es un problema general y que da la pauta de cómo el progresismo, el discurso woke, la corrección política, ha permeado y ha cooptado a todos los partidos de gobierno. No es que esto era patrimonio del discurso propiamente de los partidos de izquierda, no, también claramente la coalición republicana, gran parte de ella está alineada con este discurso, pero todas estas leyes de cuotas terminan siendo en los hechos una suerte de humillación a la mujer, ¿no? Es decir, bueno, usted entonces si no fuera por la cuota no se puede valer por sí misma y no podría obtener una posición de renombre en la sociedad. En fin, mire, pensemos por ejemplo, a ver, un caso de alguien muy poco querido por las feministas, ¿no? La abuela alemana de Donald Trump, el expresidente norteamericano. La abuela de Donald Trump enviudó muy joven. Dicen que era una mujer de una personalidad muy fuerte y que no le tembló un pulso a la hora de hacerse cargo de la empresa de su difunto esposo. Se vino a Estados Unidos, trabajó como una burra, le fue bien. Su hijo, Donald Trump, a los 16 años se tuvo que poner a laburar a la par y la historia hoy es conocida. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿No? ¿Se requieren cuotas? ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad de acomplejaditos, de correctitos, ¿no? En donde prácticamente no se puede correr un milímetro uno del discurso políticamente correcto so pena de agraviar a alguien. Hoy, ¿acaso cuál es la palabra mágica que le decimos a los niños cuando van a pedir algo, ¿no? El por favor se sustituyó por el tengo derecho, me siento ofendido, soy víctima. Es la cultura del acreedor permanente, del tengo derecho a cambio de nada, por supuesto, cuando sabido es que todo derecho implica una obligación correlativa por su lado. Pero antes de seguir hablando de estos temas, el feminismo original, no esta cosa rara, loca que vemos hoy en día. En sus orígenes, me estoy yendo a fines del siglo XVIII, 1790 y pico, ese feminismo reivindicaba otra cosa totalmente distinta. No era un discurso basado en el odio, sino que lo que reivindicaba, ¿qué era? Y era igualdad ante la ley, que nos traten a todos por igual, porque somos seres humanos. Y esa es la única condición que debe respetarse, porque los derechos humanos son inherentes a la personalidad humana y no depende de lo que tengamos entre las piernas. Entonces, vimos cómo a lo largo de la historia hemos visto situaciones terribles que tuvieron que vivir las mujeres, ¿no? Que no tenían acceso a la educación, al voto, al trabajo fuera del hogar, no tenían acceso a la propiedad, no tenían derechos civiles, y cuando digo derechos civiles era que a los ojos de la ley eran incapaces de obrar, no tenían capacidad de ejercicio. Bueno, todas esas cosas reivindicaba el feminismo, y el sufragio también, obviamente, que en sus inicios fue una causa netamente liberal. Después sabemos la historia
en nuestro país del voto femenino, también en Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en el mundo que se logró la conquista de que las mujeres pudieran votar allá por el 1893. Pero el feminismo, esa primera ola, es un movimiento típicamente liberal. ¿Y por qué? Y porque llevó a cabo ese feminismo una lucha histórica por la única igualdad existente, que es la igualdad ante la ley. El feminismo no es esto que se ve en las calles exponiendo a niños y mujeres diciendo cualquier disparate, incitando al odio, mostrando las partes. Eso no tiene nada que ver con la verdadera lucha histórica que buscó la igualdad ante la ley, la promoción del mérito, el ascenso por el mérito y la aplicación de igual trato, en lugar de este mamarracho que vemos hoy, que es buscar privilegios. Lo que vemos hoy no es una igualdad ante la ley, sino que es una igualdad a través de la ley. Es una igualdad impuesta a punto de partida del poder coercitivo del Estado. Entonces, seamos claros con esto. Ningún sistema a lo largo de la historia ha favorecido más a las mujeres que el capitalismo. Este sistema, que ha sido además una máquina de sacar gente de la pobreza y que ha sido la única explicación de por qué la humanidad salió de los niveles históricos de pobreza, que es la condición natural del ser humano, ¿no? Esto lo explica Agus Madison, y habla del palo de hockey, ¿no? Es decir, la humanidad vivió siempre sumida a la más absoluta miseria cuando se aplicaron estos marcos institucionales que permitieron liberar el genio creador del ser humano, que permitieron respetar los derechos de propiedad, generaron un crecimiento exponencial en la calidad de vida del mundo. Este sistema, entonces, que se ha basado en la libertad del individuo, fue lo que permitió la igualdad de trato, la incorporación al trabajo de la mujer, que las liberó de todo ese sistema opresor en el cual eran esclavos de sus padres primero y después esclavos de sus maridos, que tenían que soportar cualquier cosa por miedo a la dependencia económica que generaba cualquier cosa. Eran situaciones espantosas. Pero quiero resaltar en esta primera ola del feminismo que reivindico, por ejemplo, a Mary Wollstonecraft. Esta señora escribió en 1790 un manifiesto que ya tiene más de 200 años, y que esto lo cita Antonella Martí en un artículo. Dice que hubo muchas fases, pero se puede criticar la fase actual sin criticar necesariamente el feminismo. Mary Wollstonecraft fue la madre de Mary Wollstonecraft Shelley, que fue la autora de Frankenstein. Bueno, fue una de las precursoras en publicar y reivindicar mediante panfletos y tratados feministas los derechos de la mujer, que, como dije hace un ratito, no son derechos de la mujer, sino derechos que les corresponden por su condición humana. Eran los derechos a la igualdad ante la ley. O sea, de este modo, entonces, todo este feminismo de la primera ola realmente implicó una batalla para una lucha por la libertad, libertades y derechos que se le negaron durante mucho tiempo, injustamente, a las mujeres. Ahora, por eso es que el liberalismo es absolutamente compatible con el feminismo. ¿Por qué? Porque pide igualdad de trato. Ahora, esto que vemos hoy claramente es terrible. Un liberal en este sentido debe ser necesariamente un feminista, en el sentido de ser un defensor de la igualdad ante la ley de la mujer. Va por ahí la cosa. Todo lo demás es pura cháchara. Esto lo decía Hayek, que la lucha por la igualdad formal y contra toda discriminación basada en el origen social, la nacionalidad, la raza, el credo, el sexo, sigue siendo una de las características más importantes de la tradición liberal. Sin dudas, todo lo que está expresando tiene un gran fundamento, ¿no? Y yo me sumo también a ese concepto, ¿no? No habían diferencias, habían discriminaciones, sobre todo se siguen observando a nivel mundial en los países que están, sobre todo en lo que es Medio Oriente y demás, ¿no? Con toda la ideología musulmán.
y también se observan en otras zonas del mundo, ¿no? Incluso en algunas partes, pero cabe destacar que en Occidente, y esto creo que también me lo va a fundamentar, y sobre todo acá en Uruguay, que fue un país bastante vanguardista dentro de todo en su momento, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley sin ningún tipo de distinción, ¿no? Acá, como yo siempre lo digo, cuando hablan, no, porque la falacia esa de que cobramos menos en los empleos, es una total mentira, no hay ninguna norma o disposición, y yo le invito a cualquier mujer que me la traiga y que me diga, bueno, ¿a dónde es que dice que tu salario vas a cobrar menos por ser mujer? Incluso Eso es una mentira grande como una casa, totalmente. Sí. Incluso hay, por decirle algo, ¿no? Cuando yo estudiaba periodismo deportivo, una de las docentes que tenía se quejaba que habían pocas mujeres, pero no es porque se les prohíbe o porque hay una discriminación, es porque directamente no querían ir a estudiar y agarraron otras carreras, otras cuestiones. O sea, el punto del fanatismo, ¿no? Y de llegar a creer en fundamentos son totalmente insostenibles, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, por ejemplo, mire, yo en mi profesión, en el Poder Judicial, yo soy abogado, pero la mayoría de los jueces en el Uruguay son mujeres. Me atrevo a decir que aproximadamente el 70% son mujeres. ¿Dónde está el patriarcado ahí? Pero además hago dos razonamientos más. El primero de ellos es: en el Uruguay existe el sistema de fijación de precios mínimos a través de los consejos de salario para fijar los sueldos de la gente, que ya en otras columnas hemos dicho que es un total y absoluto desatino fijar precios por ley de los salarios, que genera desempleo. Pero bueno, siguiendo la línea de razonamiento, digo, existiendo los consejos de salario, al estar topeados los mínimos por categoría y sin que se discrimine en las mismas, es jurídicamente imposible que una mujer cobre menos salario por su condición de mujer que un hombre por la misma tarea. Si así fuera, supongamos que existiera un patrón absolutamente machista y que generara un desigual trato, cosa que repudiamos obviamente por esa sola circunstancia, bastará más con que haga el reclamo judicial correspondiente y lo va a ganar de taquito, porque esa diferencia se le va a deber por imperio de la ley. De modo que eso no es así. Y el otro argumento es el siguiente: si realmente fuera así, que las mujeres por su sola condición de tales cobran menos salario que los hombres, todas las empresas del sector privado, y bueno, y del público también, deberían estar con pleno empleo de mujeres. El 99% de la plantilla deberían ser mujeres, cosa que no es así, obviamente. ¿Por qué? Y bueno, porque la realidad, que es la única verdad, se encarga de demostrar lo contrario. Pero a ver, decíamos que el feminismo se apoya en un concepto de igualdad ante la ley, ¿no? Veamos entonces, y poníamos el ejemplo hace un rato de que qué pasaría si algunos hombres salieran a reivindicar sus derechos y pidieran este igual trato del cual se les está vedando, y lo hicieran como Dios los trajo al mundo, ¿se acuerdan? Bueno, pero mire, yo en mi perfil de Twitter preguntaba lo siguiente el 8 de marzo, que nombrara a alguien, alguna feminista, con mucho respeto lo decía esto, algún derecho que hoy tengan los hombres y que no tengan las mujeres, sea la materia que sea, civil, penal, laboral, lo que sea. ¿Ah? Obviamente no tuve ninguna respuesta, acaso por falta de seguidores o porque si no, creo yo que es esta la hipótesis más fidedigna, es que no había respuesta, no la hay para eso. Al contrario, redoblo la apuesta. Hoy, en nuestro país, existe una desigualdad de trato frente a la ley que perjudica al hombre en relación a la mujer. ¿Ah? Y voy a poner 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta nefasta ley de violencia de género, la 19.580? La ley denominada de violencia hacia las mujeres basada en género. Esta ley, que repito fue votada por todos los políticos de todos los partidos, incurre en ese vicio igualitarista de incursionar en lo que se llama esa famosa y mal llamada discriminación positiva, que busca una igualdad de tipo material a través de la ley. ¿Es acaso una de las tantas pruebas de cómo el Estado cede ante los distintos grupos de presión por reivindicaciones que a priori aparecen como muy nobles, pero que han cooptado
el discurso y los recursos, porque acá se maneja mucha plata también. Pasamos raya y esto se reduce a eso, lamentablemente. Pero esta ley tiene un desigual trato, según si la persona víctima de violencia es una mujer o un hombre. Miren, el artículo 5, invito a los amigos que nos están escuchando que lo busquen en Google, artículo 5 de la ley 19.580, en su literal G, cuando habla de los principios rectores y directrices de la ley, refiere al interés superior de las niñas y las adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que interpretar a contrario sensu de esto? Es que para el legislador, los niños y los adolescentes varones que sean víctimas de violencia no son prioridad. Acá tenemos un desigual trato ante la ley, y esto encuentra su explicación no en la dignidad de las personas y su igual dignidad y derechos ante los ojos de la ley. Es un disparate, pero esto es ley, esto pasa en Uruguay. Agrego, por ejemplo, cuando se consagró legalmente que la diferencia del bien jurídico tutelado vida entre la vida de una mujer y la de un hombre. Vale más la vida de una mujer que la de un hombre, al crear el agravante de la figura del femicidio. El femicidio fue incorporado a nuestro Código Penal no hace mucho y fue tipificó como una circunstancia muy agravante muy especial del delito de homicidio, dice la ley, cuando se cometa contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal. Y ahí aplica una pena de 15 a 30 años de penitenciaría. Un disparate, ¿no? Entonces, un disparate. Ahora, si hubiera una muerte contra un hombre por motivos de odio, desprecio, menosprecio por su condición de tal, no se aplica esta agravante muy especial. Por lo tanto, para el Estado uruguayo, la vida de una mujer vale más que la vida de un hombre en estas circunstancias. Entonces, si es lo que decía, no pasaría nada. Y la igualdad, entonces, ante la ley, ¿dónde queda? No es que todos somos iguales ante la ley y lo único que nos diferencia son los talentos y las virtudes, como dice el artículo 8 de la Constitución. Entonces, lo que decía, a partir de la militancia de los grupos de presión, que como decían, han caído en un reduccionismo tal de ver las cosas en forma de contrastes, zurdos contra fachos, mujeres contra hombres, trabajadores contra empresarios, padres contra docentes, homosexuales contra heterosexuales, lenguaje común versus lenguaje inclusivo y todos los etcétera que se le ocurran, culpa de estas reivindicaciones absurdas, de estos reduccionismos absurdos, llegamos a estas cosas. Entonces, hoy parecería ser que ser hombre heterosexual, raza blanca y no sé qué más, es casi que un delito. Y lo que sucede en nuestros juzgados de violencia de género es aberrante, porque ahí no hay ninguna garantía. Ahí basta con el solo discurso de la mujer de que diga que tiene miedo y que le habló mal sin ninguna prueba para que al hombre se le apliquen medidas, se lo saque de su casa en una suerte de desalojo express y, bueno, se dirá después que está la fantochada esa de que tuvo su día ante el tribunal, cosa que es meramente formal, porque en los hechos lamentablemente no hay ninguna garantía, no hay ninguna prueba y las medidas se adoptan igual y aplican el famoso principio de la precaución y en nombre de ello vale todo. Y en definitiva los abogados que a veces ejercemos las defensas terminamos siendo una suerte de meros justificadores u homologadores de lo que es un abuso del sistema, abuso del cual son cómplices todos los políticos que levantaron la mano de todos los partidos, los legisladores y también los jueces, justo es decirlo, porque el principio rector de la justicia, ¿no? Es decir, decía Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Vaya que se ve violentado en este tipo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, me parece que lo importante ante estas cosas es no callarse, decirlas en público, dar la batalla, de esto se trata, la batalla cultural también, y bueno, más allá de que estamos en una posición minoritaria, creo, sin perjuicio de ello, que cada vez se empieza a romper un poquito más el miedo a decir estas cosas. No sé si miedo es la palabra, pero bueno, uno hace 5 o 6 años venía con un discurso de estos en una rueda de amigos o incluso en un lugar público, en un juzgado, era poco menos que tildado de nazi, ¿no? Cuando lo único que está reivindicando es la esencia
del espíritu liberal, el espíritu en el cual está inspirada nuestra Constitución, que es, en definitiva, tratar a los individuos de forma igualitaria, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esos tipos de casos de diferencias y demás también se han observado lamentablemente en lugares como Argentina, en México, donde incluso falleció un señor que estaba intentando proteger la puerta de un centro y bueno, fue atacado brutalmente, un muchacho que se hizo muy visto y hasta estuvo procesado luego de que se le impidía el paso en medio de una marcha y un par de chicas lo empezaron a agredir, él le respondió y él fue el detenido, ¿no? Increíblemente, y así hay un montón de ejemplos más, ¿no? Pero también hay un dato no menor, y es que se prenden de lo que es el Estado, ¿no? Para poder ejercer todo esto, sacar ventajas, beneficios, y también con algunos apoyos que vienen por parte de algunos privados que están en el tema, ¿no? Es un lobby, hay incluso hasta acá en Uruguay una Cámara de Comercio LGBT que está impulsando un montón de cosas, ¿no? Pero claro, a ver, el derecho de asociación lo tiene todo el mundo y puede reivindicar lo que a su juicio entiende que son causas nobles. Por supuesto que esa libertad la tiene cualquier individuo, y es saludable que cualquiera que entienda que debe organizarse para reivindicar lo que cree que es justo, lo haga. El problema es cuando se hace con la mía, con la nuestra. Ahí empieza el problema, ¿no? Cuando te lo quieren imponer por la fuerza. Lo que pasa es que bueno, esos grupos de presión terminan apoderándose o embanderándose de causas en principio, a priori, aparentemente nobles, que seducen el discurso de la sensibilidad social. Los políticos son cooptados por ello y a partir de ahí se empiezan a asignar recursos, pero fíjese usted que en el caso del movimiento feminista, ¿de qué opresión me están hablando? Si reciben fortunas por parte del Estado y de organismos internacionales. Entonces, no sea malo, es al contrario, hoy los oprimidos son los hombres. Ahora, uno no quiere con esto, porque una injusticia no se puede saldar o conjurar con otra injusticia, porque si no usted lo que va a tener son dos injusticias arriba de la mesa. Lo que hay que hacer es, obviamente, si hace 100 años la situación de las mujeres era tristemente pésima, no por ello va a tener que ahora castigarse a los hombres por esas circunstancias, porque si no se incurre en otra injusticia por igual. Es como que, no sé, ahora los ciudadanos españoles acá, como hace que 200 y pico de años éramos colonias de ellos, bueno, les demos un trato diferencial por el solo hecho de ser españoles, por pasarles la factura además de lo que hicieron otros tipos hace 2 siglos, que es una locura, es demencial. Entonces, bueno, hay algo de esto, y bueno, lamentablemente es así. Da para más el tema, pero bueno, se nos vino la hora encima. Sí, la verdad que sí, muy nutrido, le agradecemos a toda la gente que está escuchando y como siempre le valoro los contenidos y la voluntad de estar siempre en vivo todos los martes a las 21 horas. Si quiere puntualizar algún comentario más y bueno, también comentar sobre ALU, sobre todas las actividades que haya. Sí, bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes, que estamos con bastante movimiento por estos días en la ALU. Nos siguen en ALU, Asociación de Liberales del Uruguay. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, Facebook, también estamos en internet, www.alu.com.uy. La próxima actividad de la ALU va a ser el próximo jueves 11 de abril. Vamos a confirmar lugar y horario más adelante. Vamos a estar presentando, bueno, en el marco de las actividades de la ALU, mi próximo libro, así que ya estaremos difundiéndolo con mayor precisión en estos días. De modo que, como siempre decimos en el final, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un gran abrazo para todos. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.